Hermanos, es un privilegio, una bendición el saludarles. Quiero que se tome en cuenta la palabra una bendición, saludarle. Porque hay tanto por qué reconocer las bendiciones del Señor. Y el estar aquí con ustedes es una bendición que viene de lo alto. Alguien en el corazón de alguien de que 10 minutos, pero de calidad para Dios. No celulares, por favor. Apagarlos. Si tiene el celular encendido, le puede caer un mensaje. Le puede caer una llamada del mismo Satanás. Puede poner a alguien que se le mete en la cabeza llamarle a fulano, que hay insistencia. Apague su teléfono y adoremos a Dios. Honrémosle, glorifiquémosle, a eso venimos este sábado. La Pascua es la que celebramos. Nosotros decimos hoy en día Santa Cena, pero en realidad es la Pascua. Así se llama la Pascua. Todas las cosas, hermanos, no solamente tienen un lado positivo. Todas las cosas tienen dos lados. La Santa Cena no es la excepción. En primer lugar, la Santa Cena es una bendición enorme. Es un regalo divino. Es una joya que tenemos nosotros los cristianos, especialmente los adventistas. Y esa joya hay que cuidarla. Yo no sé cuántos tienen algo especial, que lo consideran como una joya en su casa, cómo la cuidan, la limpian, hasta pasta compran para que quede reluciente. ¿Cómo lo cuida? Si es el carro, hasta compra hasta franelita, etcétera. Pero todos tenemos la Santa Cena, la Pascua del Señor, cuidémosla como una joya. Pero tiene algo que no todo es como muchas veces nosotros vemos un lado de la moneda, que el lavamiento de los pies trae una gran bendición. El tomar el trocito de pan y la copita de vino trae bendición. Y que cuando terminamos vamos contentos que Dios nos ha bendecido. Pero ojo, yo quisiera que si vamos a adorar al Señor, que lo adoremos bien. Abramos la Biblia, es la palabra del Señor. Abramos 1 Corintios 11, 28 y 29. 1 Corintios 11, 28 y 29. Abramos, venimos a eso. ¿Para qué traemos la Biblia y la andamos debajo del brazo? La Biblia tiene espíritu, tiene poder. La Biblia dice, lámpara es a mis pies mi palabra es como una espada de dos filos. No desperdiciamos, leamos. La palabra del Señor dice, por tanto, pruébense cada uno dignamente. ¿Quién es digno? ¿Quién humano es digno de estar ante la presencia del Señor? ¿Acaso nosotros podemos decir, Señor, yo me preparé para esta Santa Cena, he arreglado mis problemas, mis discordias, he orado bastante para estar contigo, vengo digno para estar? ¿Es digno usted? Nunca. Digno solamente es el Cordero de Dios, el único. Entonces, ¿qué quiere decir mi Señor Jesús con esto? Mis hermanos, la respuesta allí está. Él mismo lo explica y dice, sin discernir el cuerpo del Señor. En eso consiste la indignidad para que uno se limite de participar de estos emblemas sagrados. En otras palabras, si yo vengo a participar y no discierno, no tengo claro lo que es esto, no lo debo hacer. No lo debo hacer, no discierno, no entiendo bíblica. ¿Entiendes? Pero lo entenderás
Pero parece que nosotros no hemos entendido mucho ni eso, ni después. Hermanos, este día queremos con la ayuda del Espíritu Santo discernir el cuerpo de Cristo y poder comer todos. Nadie debe dejar de comer. Nadie debe de levantarse de la cena en el proceso que tenemos, que cuando dicen los hermanos, el que da las indicaciones, hermanos, a lavarnos los pies, muchos lamentablemente salen y se van. No se puede abandonar la cena, hay que discernir el cuerpo del Señor y comer y beber para honra y gloria de Él. Si usted se sale, es parecido con alguien que se salió y se levantó de la cena. Se levantó y se fue. No puede irse. Lo único que tenemos que hacer hoy es discernir el cuerpo de Cristo y seremos dignos de eso. La Pascua, ¿dónde está el origen de la Pascua? La mayoría de nosotros, quizá todos, sabemos que eso está en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Éxodo capítulo 12. Si usted lee el capítulo 12 de Éxodo, va a encontrar las indicaciones del Señor, qué es lo que se iba a hacer cuando esa noche iba a pasar el ángel de Jehová e iba ¿a qué? ¿Qué iba a hacer el ángel de Jehová esa noche? Iba a morir. Todo iba a matar a todos los primogénitos de reyes, de animales, etcétera. ¿Qué les indica eso a ustedes, mis amados? Muerte de primogénito para liberar ¿a quién? Al pueblo. Mire qué interesante. Además, allí usted va a encontrar de que la indicación es que debiese de morir, además del primogénito, debiese de morir ¿quién? ¿Un qué? Un cordero. Ese cordero tenían que matarlo, pero no botar la sangre. Es decir, había que enterrarle el cuchillo profundamente al pobre corderito, poner un tazón y recoger la sangre. Además, ese cordero debiese de comerse por familia. Además, no debiese de salcocharse su carne. Debiese ser asada hasta sus entrañas y comerse con hierbas amargas. ¿Qué hacer con la sangre que recogía en el tazón? ¿Qué se hacía con esa sangre? ¿Qué se hizo, mejor dicho? Se agarró una brocha, por decir algo, y se pintó. ¿Qué se pintó? Los dinteles es el marco que nosotros conocemos. El marco de la puerta, todo. Verigracia ahí. Todo pintadito de sangre. Esa sangre protegía algo. Cuando pasara el ángel de Jehová y veía la puerta pintada con la sangre del cordero, ¿qué pasaba? El ángel de Jehová se iba. ¿Por qué se hizo eso? La explicación está allí. El objetivo era que cuando se practicara, porque tenía que practicarse por siempre en los judíos, cuando se practicara eso, los hijos de los hijos y todo el mundo iba a preguntar, ¿por qué están matando a ese corderito? Tan lindo que son los corderos, quizás se quedaba viendo al que le iba a enterrar el cuchillo y decía, ¿por qué lo estás matando? Ellos tenían que explicar todo eso y además explicar que un día vendría el Mesías a liberar al pueblo definitivamente. Eso tenían que explicarlo. Siempre se manejó en el pueblo judío que el cordero era el Mesías en sus ofrendas, en sus sacrificios. Mis hermanos, ahí vemos varias cosas nosotros. ¿Qué vemos ahí? Ya lo dijimos, cordero, sangre, y hay una cosa bien curiosa. Una de las indicaciones que se le dio a la familia es que por ningún motivo podían quebrar, ¿qué cosa? Un hueso de ese cordero, por ningún motivo. Los huesos tenían que quedar intactos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús en la cruz cuando dijeron los soldados a quebrarle las piernas? Le quebraron a uno, le quebraron a otro, y cuando llegaron ante Jesús, ¿qué pasó?
Estaba muerto. Le quebraron los pies, los huesos. Al que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, la Pascua continuó por ¿cuánto tiempo? Desde ese momento. Años, siglos y siglos y siglos, haciéndose lo mismo, y las 12 tribus de Israel predicándole a todo el mundo que había un Redentor, que había un Mesías, que un día vendría a liberar a su pueblo. Y ese Mesías, ese Redentor, estaba simbolizado por un cordero. 12 tribus, 12 tribus. Pero en tiempos de Jesús, pregunto, ¿había Pascua judía en tiempos de Jesús, sí o no? Sí, sí había. Es más, Jesús pidió, oiga esto, abra la Biblia, San Lucas 22, del versículo 7 en adelante. No lo vamos a leer, yo lo voy a relatar, pero usted sí léalo, si a eso vino. Usted no vino a estar ahí sentado solo oyendo, vino a adorar. Y el leer es adorar, leer su santa palabra. Escuche lo que dice. Llegó el día de los panes sin levadura. San Lucas relata esto. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Qué dijo Jesús? Prepárame la Pascua para que todos nosotros comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle hasta la casa y váyanse detrás de él. Y cuando el hombre entre, decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Qué dijo Jesús que iba a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está ese lugar? Entonces Él les va a mostrar un lugar, aposento alto, que ya está preparado para la Pascua. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fíjate cómo dice: fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron? Prepararon. Y esa palabra prepararon significa bastante. Quiere decir que ellos estuvieron haciendo los arreglos, las diaconisas, como preparan la Santa Cena. Ellos preparaban la Pascua. Y dice aquí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado de comer con vosotros estas Pascuas antes que yo perezca. Cuánto lo he querido hacer, como me gusta. Porque os digo que ya no voy a comer más de esto hasta que lo haga con ustedes. No comeré, no participaré más de la Pascua. Cuánto lo he deseado. ¿Qué dijo Jesús que había deseado? La Pascua. Allí está, que Jesús está celebrando la Pascua judía, pero ahí hay unos datos bien curiosos. En primer lugar, ¿dónde está el cordero? ¿Cómo va a hacer usted una Pascua sin cordero? Si estamos hablando de la Pascua judía, no podemos convocar al pueblo y decir: hermanos, vénganse a la Santa Cena. ¿Y dónde está el pan? ¿Dónde está el vino? No hay. Es idéntico. Se llama a los discípulos a comer la Pascua. ¿Y el cordero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, mis hermanos, hay que hacerse una pregunta. ¿Era la Pascua donde se debía de matar el cordero la que Jesús convocó? Sí. ¿Estaban ellos como judíos siguiendo la ordenanza divina? Sí. ¿Dónde estaba el cordero que había de ser sacrificado para comer? No estaba. Pero en esa actividad surgieron cosas bien curiosas. Un apóstol relata, otro escritor relata de otro modo, pero cada quien, cuando uno une las partecitas que los diferentes siervos de Dios escribieron, es bien interesante. Si usted lee en San Juan 13,
de los versículos de 5 en adelante, se va a dar cuenta de algo importante. Escuche esto, por favor. Dice que Jesús se levantó y agarró un lebrillo. Nosotros digamos un guacal. Agarró un guacal. Y como decimos en Oriente, por si hay alguno de Oriente aquí, agarró la paila. Le echó agua y dice que se ciñó, se amarró. Ay, qué bonito que usted, ¿verdad? Antes de lavar los pies, se agarre la toalla y se la amarre. Y empezó a lavar los pies a sus discípulos a uno por uno. El problema sucedió cuando llegó a Pedro. Amable. Pedro era un poquito así, como peleonero, un poquito enojado. Y cuando llegó allí, ya me imagino el rostro, uno tiene que vivir eso. Cuando llegó y Pedro le quedó viendo, yo no sé cómo hizo la cara Pedro, pero le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás. Tú no me los vas a lavar. Hubo una discusioncita ahí. Hubo una discusioncita. Pero luego dice que Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tendrías parte conmigo en el reino de los cielos. Pero la voz de Jesús no era como la de Pedro. Imagino que estaba ahí enojado. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué vos me vas a lavar a mí? Jesús era dulce, manso. Él se quebrantó, Pedro, y entonces le dijo, Señor, entonces ¿para qué? Me imagino que le hizo así. Échame agua pues. Contigo, pues lo vas a entender. Espero que nosotros lo hayamos entendido. Hermanos, luego sigue esto. Esto sí lo voy a leer literal, del versículo 12, una parte del 12 y del 13 en adelante. ¿Sabes lo que os he hecho? Le preguntó Jesús. Bueno, imagínense cómo era Jesús, maestro perfecto. Le lavó los pies y después que se los lavó y ya discutió con Judas, etcétera, les quedó viendo y les pregunta, ¿saben lo que yo he hecho? Quizás no entendían bien. Entonces él les dice, pues si vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. Lo subrayo, lo pongo en rojo, lo pongo en negrita, lo pongo en cursiva y le subo la letra 72. Debéis lavarle los pies los unos a los otros. ¿Qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, hagamos las cosas como Dios manda. No inventemos. La orden divina es lavemos los pies los unos a los otros. Pero hemos caído, hermanos, en no entender lo que significa esto. Y la hemos agarrado de ya no lavarnos los pies los unos con los otros. Ya solo los lavamos con nuestras esposas, hermanos. Pasa el año, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, sigue el otro año, trimestre 1, trimestre 2, y seguimos lavando los pies con la esposa. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Es eso lo que el Señor dijo? Por eso lo subrayé, lo subí la letra, etcétera. ¿Su servidor cree que es pecado lavarle los pies a la esposa? No, nunca. Pero esos momentos son especiales, que la iglesia convoque una semana del hogar cristiano, del matrimonio, una semana del matrimonio, y terminemos con una Santa Cena, nos lavamos en familia. Eso sí, la iglesia está convocando a eso, pero la iglesia está convocando para actividades familiares hoy, no, está convocando para que se cumpla lo que dice aquí. Si yo el maestro, hacerlo como yo te he dicho. Pero ¿por qué sucedió ese rito de lavamiento de los pies? Juan y San en tu reino, por eso estaban en la mesa. Y que a mí, ¿por qué me despreció? Por eso que la Biblia dice, había una discusión de quién de ellos sería él
mayor. Ese era el pleito que tenía. Y le estaban tirando duro a Juan. ¿Y vos qué te crees? La sierva del Señor dice que Judas le recriminaba a ellos y le decía: si vos no sos tan preparado como yo soy universitario, ¿vos qué te pasa? En eso era que estaban peleando. Por eso peleaban. Y observando. Y Jesús dice, la sierva del Señor estaba herido del corazón. Les estaba explicando que se iba a morir, que iba a resucitar, que el Dios le iba a dar el reino de los cielos, que Él les iba a dar la salvación a ellos, y ellos pensando en el reino terrenal, y Jesús solo se los quedaba viendo. Pero bueno, Jesús aguantó. El problema viene después que fusión se armó ahí. Perdón. ¿Quién vino a preparar la? Empiezan a pelear. En ese contexto es que Jesús se paró y dijo: un momento. Agarró y empezó. Se quedaron tan achicados, tan avergonzados, como no tienen una idea. Yo profundicé un poco en esto, hermanos. Y lo que se dice es que cuando uno no se lava los pies como Dios lo manda, el corazón no está bueno. Hay algo ahí que... Es que este rito, eso es lo que nos da como un termómetro, cómo estoy. Porque me dijo una hermana esta mañana: ¿qué hacer, hermano? Me dice, cuando una hermana me busca siempre a mí para que le lavemos los pies por años, me dice. Yo le digo: la hermanita todavía no ha entendido. Es los unos a los otros. Qué lindo sería que yo piense en la semana: yo me quiero lavar los pies con fulano, y le llamo por teléfono: hermanita, me reserva para el sábado, quiero hacerlo con usted. Hermanito, quiero lavarme los pies con usted, hermano Carranza. ¿No hemos peleado, hermano Carranza? No. Bueno, todavía no, me dice. Bueno, entonces yo... Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos vaciemos, que vengamos humildes, que la honra y la gloria sea para Él, no honra y gloria para mí. Y que este hermano, y que pues me cae mal, hermano, y le hago así. Yo no vengo a eso, yo vengo a darle honra y gloria al Señor y a decirle: hermano, lo amo, es para el Señor. Así tengo que venir hoy. Mis hermanos, seguimos, ya casi terminamos. En San Mateo 26 en adelante, hay otro relato, que lo da San Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no voy a beber más hasta el día que lo beba nuevamente con ustedes. Aquí hay una cosa que me preocupa. En esta Pascua hay pan, que Cristo dice que se lo coman, que es su cuerpo. Hay vino, que Cristo dice que se lo beban porque es su sangre. ¿Qué es comer y beber la sangre de Cristo? Muy importante esa pregunta, hermano. Come y bebe, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. ¿Qué es eso? Pedí que me trajeran un trocito de pan. Gracias. Jesús dijo: comed, que esto es mi ¿qué? Que por vosotros es partido. Jesús dijo: cuando usted toma la copa y ve el vino, le ora al Señor, ¿qué es lo que usted ve aquí? ¿Qué es lo que usted está bebiendo, lo que está ingiriendo? ¿Es la sangre de Cristo que está bebiendo usted? ¿Es el cuerpo de Cristo el que mastica? No solamente Jesús lo dijo en el contexto de la Santa Cena.
Hermanos, el tiempo se ha terminado. En San Juan 6, 53 y 54, escuchemos lo que dijo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Tienes que comer, tienes que beber la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, porque de lo contrario no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene que comer la carne de Cristo, tiene que beber su sangre, o no hay nada. ¿Cómo me la como? ¿Cómo me la bebo? Yo quiero comer la carne de Cristo, yo quiero beber la sangre de Cristo. ¿Cómo lo hago? Hermanos, esto viene de alimento, de comida. Eso que Jesús acaba de decir fue cuando hicieron los milagros de los panes y los pececillos. Eso es beber alimento, nutrición. Cuando yo me como una sandía, ¿qué pasa con esa sandía? Esa sandía viene a formar parte ¿de qué? De mi vida, se va la sangre. Cuando yo me como una verdura, eso se va la sangre, y ahí lo ando, se va el cerebro, se va todo. Jesús está diciendo que comer su carne y beber es su palabra, sus consejos, hacerlo. Hermano, ellos al Mesías, cuando yo esté bebiendo esto y comiendo esto, yo tengo que ver a Jesús colgado en la cruz. Hermanos, un Judas en el grupo, y en tal comunión de su sangre y su resurrección somos salvos en Cristo Jesús. A eso se viene. Hermanos, todos tenemos que participar. Hoy ya discernimos el cuerpo de Cristo. No se vaya, no abandone la cena. Dios le bendiga.